Los seres humanos legítimamente aspiramos a vivir mejor, tener alimento en nuestras mesas, tener vestido, tener una casa para nosotros y para nuestros hijos y mejorar. Esto es una aspiración legítima que no está reñido de ninguna manera con la voluntad de nuestro Señor. A pesar de que a últimos tiempos ha habido una serie de enseñanzas indebidas, ¿verdad?, fuera de la Biblia respecto a la prosperidad. El día de hoy vamos a ver cómo hay diferentes tipos de prosperidad y cuál de estas prosperidades es la que agrada a Dios. El tema de hoy se llama ¿Es pecado prosperar? Iniciamos con una oración. Padre nuestro, Señor, tú que estás en los cielos, bendícenos, Señor. Bendice a todas y cada una de las familias que hoy estamos en contacto a través de este medio que tú has dispuesto. Bendice toda su vida, prospera su vida, Señor, en todos los departamentos y permite, Señor, que en esa prosperidad que busquemos no equivoquemos el camino, no torzamos tu voluntad y no corramos el riesgo de un tropiezo que nos aleje de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos guíes y que este servicio sea para honra y gloria de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien nos encomendamos. Y pedimos al Espíritu Santo que tome el control de este servicio, que sea Él el que le hable, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, igual a las personas que nos escuchan. Así sea, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Como decía al iniciar, en la pregunta, ¿es pecado prosperar? ¿Está bien prosperar a cualquier precio? En este mundo hay muchas maneras de prosperar. Hay algunas que son agradables al Señor, que es más, el mismo Señor promueve, el mismo Señor pone las condiciones para aquella prosperidad y lo vamos a ver a través del texto bíblico. Y hay otras maneras de prosperar que no van de acuerdo al Señor y que el mismo Señor en su palabra señala como cosas que no le son agradables y que, obvio, tienen un costo. Estamos tentados cotidianamente, diariamente, a muchas cosas que son indebidas, sobre todo en este medio, en nuestro país y en el mundo en general, donde hay corrupción, donde hay impunidad en los robos, donde hay manera de hacer tranzas, de dar mordidas. Estamos tentados a caer en este tipo de cosas, a utilizar la mentira, la tranza, la estafa para avanzar. Entonces, muchas veces, incluso existe en nuestro país ese dicho, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Como una casi manera de vivir, pero vamos a ver que aun cuando el creyente esté tentado, no es excusa de que otros lo hagan para que él lo haga. Porque nuestro propio Señor Jesucristo fue tentado. Y fue tentado en todo, dice la palabra. Pero particularmente hay un versículo, quiero que vayamos a él. Es el primer versículo de este día. Es Lucas 4, 5 al 7. Dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todo será tuyo, o todos los reinos serán tuyos. Miren, al Señor, estamos hablando al inicio de su ministerio, después de ser bautizado, que se va al desierto durante 40 días, 40 noches, sin beber, sin comer. El diablo lo tienta. Esta es una de las tres tentaciones que hace. Él le muestra, dice, desde un monte alto, todos los reinos del mundo, ¿verdad? Todo el poder, de la gloria, la fama, la riqueza, todo lo que puede ser un reino, ¿verdad? Que hace la similitud a cosas valiosas de este mundo.
en este caso riquezas, poder, fama, sexo, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y el Señor no cae en la tentación, ¿verdad? Este, el Señor se niega a aceptar y le dice, si tú me adoras, yo te doy todo. Entonces el Señor dice, no, la palabra dice, solo a tu Señor Dios adorarás, ¿verdad? Si yo no me postro. Y a otro decir, bueno, esta enseñanza es muy profunda. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que así como nosotros somos tentados, Él fue tentado y entiende nuestras cosas, pero también que el único requisito, fíjese, que le pone el diablo, el único requisito que le pone el diablo es si te postras y me adoras. Nosotros vemos cómo en la actualidad hay desde hace tiempo, y eso bueno, realmente ha sido siempre, ¿verdad? En la política la gente corrupta que miente, que roba, que engaña, que mata incluso. Las gentes que andan en negocios turbios, ¿verdad? De prostitución, de droga, de pornografía, de todo este tipo de cosas, también utiliza la mentira, el engaño, el robo, la estafa, la corrupción para prosperar en sus negocios. Y adoran al enemigo obedeciendo sus mandamientos, mentir, robar, matar, etcétera. Pero incluso no tan solo adoran ellos, tristemente invitan a otros y se los ofrendan al diablo, ¿verdad? Para que también ellos pequen. Ven, mira, va a haber dinero, va a haber esto, va a haber poder, va a haber sexo, va a haber droga, va a haber todo. Pero más triste aún, también los dioses paganos pedían de ofrenda a los hijos. También esta gente ofrenda a sus hijos, lleva a sus hijos, a sus parientes a postrarse ante el enemigo para conseguir fama, poder, dinero, gloria y todas esas cosas materiales del mundo. Nosotros vemos en los periódicos cómo esa gente, esos capos que caen, traen a la esposa, traen al papá, traen al hermano, traen al hijo, traen a todo mundo. O sea, ofrendan, ellos ofrendan a esa gente y se postran ellos ante el diablo y hacen que sus seres queridos tristemente también se postren. Ahora, por eso, muchas veces durante la historia de la iglesia ha habido momentos en que el dinero, la prosperidad es mal vista o criticada. Incluso hubo momentos en que hay todavía algunas monjes, ¿verdad? Que practican así la pobreza al grado sumo y eh, se veía como algo diabólico la riqueza o la prosperidad. Incluso se hacían votos de pobreza, se renunciaba a la pobreza, porque se habían entendido mal algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:10, donde dice que la raíz de los males es el amor al dinero. Pero ahí decía el amor al dinero, no el dinero. Entonces hay mucha diferencia entre yo buscar subsistir y para eso necesito el recurso del dinero, a que mi amor se vuelque en conseguir dinero y que incluso deje de lado a Dios y que incluso ponga en riesgo, como sucede la gente que trabaja obsesivamente, ¿verdad? Para conseguir dinero, que miente, que roba. Y no estoy hablando de delincuentes, estoy hablando de gente que muchas veces salen sociales, como los grandes empresarios, los grandes industriales. Obvio, no todos, ¿verdad? Pero mucha de esa gente sacrifica su vida, se dedica a trabajar, vive para trabajar, no atiende a su familia, no atiende a sus hijos y normalmente esas familias están en muy, muy mal estado. Entonces, aquí ya no digamos los otros, ¿verdad? La gente que se dedica a negocios malos, a negocios ilícitos, a droga y demás, ¿verdad? Entonces, no es el dinero, es el amor al dinero, porque mi amor va para acá, hacia el dinero, hacia el diablo, hacia obedecerlo a él, y no hacia acá, hacia cumplir la voluntad de Dios, donde también vamos a ver ahí prosperidad, que es mucho, mucho más que el dinero. Entonces, eh, la Biblia, hermanos, contra lo que uno pueda pensar, uno de los temas más tocados se refiere a la prosperidad.
hablando de dinero, de riqueza, de ser productivo, de tener ganados, de tener cosecha, que era la riqueza de aquel tiempo. Pero en la Biblia habla muchísimo de dinero, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, incluso muchos de los hombres de Dios, de los grandes hombres de Dios, hombres justos, eran ricos, prosperados. Estamos hablando de un Abraham que era muy rico, ahorita lo vamos a ver, Job, que era riquísimo, Daniel, David, el rey David, Salomón, el rey Salomón, riquísimo, exageradamente rico, el propio Isaac, Jacob, que después se llama Israel, todos eran sumamente ricos, sumamente ricos. Incluso, eh, vamos a la diapositiva 2, este, Juan, el apóstol del amor, en tercera de Juan, de capítulo 1, versículo 2, saluda en una de sus epístolas a alguien, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eh, vamos, miren, este versículo se refiere donde él desea prosperidad, pero prosperidad derivada de que prospere el alma. Dice que seas prosperado en todas las cosas, no nada más en dinero, y que tengas salud. O sea, que tu familia esté bien, prospere, que tu negocio prospere, que tu vida espiritual prospere, que tu relación con Dios prospere, que tus hijos sean buenos hijos, o sea, que la semilla que tú sembraste o que Dios sembró a través de ti dé muchos frutos, buenos frutos, tu hijo, tu matrimonio, tu casa, tu negocio, tu carrera, tu vida. Entonces, esa prosperidad que va más allá del simple dinero es la que le desea Juan aquí a esta persona, y que tenga salud, pero está condicionada como prospera el alma. ¿Por qué? Porque nuestro Señor en su gran sabiduría eh, administra o toma en cuenta muchos factores, y es evidente. Mire, nosotros ante Dios somos niños y aparte somos necios, ¿verdad? Son gente que no entendemos, eso quiere decir necio, que no entendemos. Se nos dan las lecciones, se nos da la enseñanza y no entendemos. Volvemos muchas veces a cosas que no agradan a Dios. Entonces, nuestro Señor muchas veces no nos da muchos recursos porque incluso nos haría daño. ¿Cuánta gente ha recibido eh, premios o herencias o ha prosperado y caen en las drogas, caen en el alcohol, caen en mil cosas y luego termina en la miseria o termina en la cárcel? Le fue peor. Mal le hubiera valido no tener, porque ni lo conservó. Perdió familia, perdió trabajo, perdió todo y terminó en la cárcel por estafa, por lo que ustedes quieran. O terminó muerto porque se sobregiró, por muchas cosas han sucedido, y de esos ejemplos ustedes deben tener muchos en las noticias, en la vida o conocidos, ¿no? Entonces, es como nosotros con nuestros hijos. Nuestros hijos cuando son pequeños, nosotros eh, les administramos lo que les damos. Ustedes no le van a dar una motocicleta a un niño de 10, 12 años, un muchacho de 12 años. ¿Por qué? Porque se va a ir a matar. Tan simple y tan sencillo como eso. No le van a dar una pistola, no le van a dar mucho dinero o una tarjeta. Tenga, mijo, lo que necesite. ¿Por qué? Porque inmediatamente los amigos, las influencias, las tentaciones van a hacer presa de él, y lo más seguro es que empiece a malutilizar el recurso que ustedes le puedan dar, ¿verdad? Imagínense un muchacho, no sé, 10, 12, 15 años, con 10, 15 mil pesos en la bolsa o con una tarjeta libre. Pues no le va a bastar con ir a las hamburguesas o al cine. Al rato va a querer ir a la disco, al rato va a querer echarse una cerveza, y al rato los amigos le van a ofrecer droga, y como hay dinero,
pues seguramente va a caer con mucha facilidad de tentación. ¿Por qué? Porque todavía no miden las consecuencias, todavía son niños, todavía no están preparados para manejar algunas situaciones. Cosa igual con nosotros con respecto a nuestro Padre Dios. De repente no estamos preparados. Incluso ha habido veces que, a diferencia de otras pruebas que de repente el Señor permite que seamos duramente tratados en esta vida, de repente es al revés, nos da así como que te consiguió tu trabajo donde vas a ganar el doble o el triple, para darnos tristemente cuenta, ¿verdad? Que aun cuando ganemos el doble o el triple, seguimos teniendo problemas económicos, seguimos con muchas deudas, seguimos con malas administraciones, seguimos con otro tipo de problemas, ¿verdad? Y llega un momento en que incluso llegamos a perder ese trabajo donde nos pagaban bien y nos quedamos con unas deudas del tamaño del ingreso, ¿verdad? Entonces, muchas veces el Señor dice, no, pues sabes que presta, si te sigo dejando dinero te vas a matar, te vas a morir, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo hace muchos años, cuando era joven, previo a llegar a AA, a mí me ofrecieron un trabajo importante fuera de aquí. Era importante y muy bien pagado. Iba de delegado a un estado donde iba a haber muchos recursos. Estaba a meses de llegar a AA. Yo andaba muy mal con el alcoholismo. Y Dios en su misericordia, de alguna manera, ya me habían hecho exámenes, ya los he aprobado, ya me estaban hablando a México a presentarme, ya para empezar a trabajar. Y algo, el Señor me puso en mi corazón que no fuera. Y después me di cuenta por qué. Si aquí, con un trabajo, era barrendero en el Seguro Social, y no porque eso sea malo, ¿eh? Era barrendero, tenía un sueldo muy bajo, iba a ir de delegado estatal a un programa donde había muchos recursos. Estoy seguro que si aquí me andaba matando con unos cuantos cientos de pesos, allá con muchos miles, no estaría hoy aquí. Entonces Dios puso tropiezo, puso en mi corazón no ir, ¿verdad? Y se lo agradezco porque veo que cómo el Señor cuida de sus hijos. Entonces, la prosperidad, hermanos, va más allá de simple dinero. Ahí mismo en esos versículos, dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te liberará el Señor. Entonces muchas veces creemos, o alguna gente cree que por qué Dios decide esto, por qué Dios decide lo otro, por qué de repente pasamos momentos difíciles. Y vamos a ver a través de esta enseñanza cómo a veces esas pruebas, esas aflicciones son el camino para llevarnos a cosas mejores. Entonces, ¿cómo definimos prosperidad de acuerdo a esto? Éxito que se emprende, mejora de la situación, lograr el éxito, extenderse, bienestar material, sí, claro, curso favorable a las cosas, aumentar, avanzar, crecer, no nada más tener dinero. Pero, como les decía, diariamente vivimos rodeados de gente que logra el éxito a través de malas cosas y nos preguntamos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo Dios permite eso y de repente nosotros pasamos penurias, ¿verdad? Y eh, esa riqueza, esa prosperidad no viene de Dios muchas veces. Dice en el versículo siguiente, vamos a ver cómo define la palabra a esta gente. Jeremías 5:27 dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgará, dice el Señor. No juzgaron la causa de los huérfanos. Con todos se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Y luego se pregunta el Señor, ¿no castigaré esto? ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Entonces, es lo que dice él, su casa, su jaula, está refiriéndose en sentido figurado a su vida, a su entorno, está llena de engaños. Y con eso se hicieron ricos y grandes, se engordaron, lustrosos, sobrepasaron los hechos del mal, o sea, actuaron mal.
No tuvieron compasión con los huérfanos, con los pobres. Pasan por sobre todo mundo, sobre incluso sobre su familia. ¿Cuántas veces entre hermanos se estafan? Pasan sobre sus hijos porque no los atienden. Pasan sobre su salud. Pasan por sobre todo y sobre todos con el afán de llegar al éxito de conseguir dinero. Entonces, esta prosperidad lograda por medios propios, incluso llega a decir, pero yo qué le debo a Dios, ¿verdad? Pues yo he hecho esfuerzo, yo invertí, yo arriesgué, yo trabajé, yo me maté, yo, sí, 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 de acuerdo. Nada más que te apartaste de Dios. Y sí lograste por tus medios esa prosperidad, pero no es una prosperidad que agrade a Dios, ¿verdad? Y va a tener un muy alto costo en sus vidas, donde eh, son gente que de ninguna manera, aún en su riqueza, aún en su poder, tienen la paz y el gozo que tú y yo conocemos. Entonces, esta gente, en la ley, violan leyes, corrompen, hacen cualquier cosa con tal de llegar a tener dinero. Ahora dice el Señor, ¿cuál es el destino de estos? Este es un versículo largo, le pido que vayamos a Salmos 73 del 1 al 25. Este versículo se llama el destino de los malos. Dice, ciertamente Dios es bueno para Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les salta la gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan, se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón, dice el salmista. Dice, yo veo cómo están estas gentes que andan mal, ¿verdad? Que resbalan, que son arrogantes, que son impíos. Dice él, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón, se pregunta, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en resbaladizos, en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño que se despierta. Como un sueño que se despierta, que cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llene de amargura y en mi interior sentía punzadas. Entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, tu consejo me guiará y después me recibirá en gloria. ¿A quién tengo, dice el salmista, en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Aquí el salmista inicialmente se pregunta, dice, tuve envidia de ellos, ¿verdad? ¿Cómo prosperan? ¿Cómo a pesar de que pasan por sobre todo mundo, a pesar de que hacen cosas malas, prosperan y se burlan de la gente y blasfeman contra el cielo e insultan a la tierra? Todo el mundo lo ven por debajo de su hombro, ¿verdad? Dice, y tuvo incluso envidia. Dijo, pero luego entré a tu santuario y entonces me di cuenta que estaba siendo torpe y sin entendimiento como un animal, como una bestia delante de ti, porque tú siempre estás conmigo, me has tomado de la mano derecha, en tu consejo me guiarás y me has guiado,
y después nos recibirás en su gloria, dice el salmista. Y luego se pregunta, imagínense, y más que pregunta, es una afirmación, dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Caray, ¿a quién tienes tú en el cielo sino a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre? Eres hijo y coheredero de su reino. No tan solo vas a ser un habitante, no, eres coheredero del reino junto con Cristo. Entonces, ¿qué más puedo desear en la tierra? Si soy hijo del Rey del universo, soy coheredero junto con el heredero principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, caray, dice, yo sé que ellos los pusiste en resbaladeros, están arriba, sí, los toboganes que hay en algunos parques, ¿verdad? Nada más que cuando se deslizan hasta el fondo, ¿verdad? Hasta abajo. Y de ahí ya no vuelven a subir. Nosotros, en cambio, puede haber, como decimos, tribulaciones, pero, finalmente nuestro Señor se encargará de acomodar las cosas. Entonces, ¿cuál es la alternativa para nosotros? Ya vimos que hay prosperidades que no agradan a Dios. Esta gente que se siente autosuficiente, que se sienten los dioses de su propio universo, que creen que no le deben nada a nadie, que pasan, que atropellan, que vejan, que mienten, que roban. Ahora, ¿qué alternativa tenemos nosotros? ¿Verdad? Les decía yo que ha habido muchos hombres inmensamente ricos en la Biblia. Vamos a ver dos casos particularmente. Vamos a Génesis 12, 1, 3. Y le dijo el Señor a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa, Abraham, si ustedes se fijan, no está mal escrito. Es todavía, el Señor todavía no le cambia el nombre en esta parte de Génesis, después le pone le agrega la H a Abraham, ¿verdad? Aquí todavía no se lo cambia. Entonces él le dice, salte, vete de tu tierra. Vete de tu tierra, vas a ser extranjero. ¿Qué dijo el Señor? ¿Verdad? Ustedes son extranjeros en esta tierra, porque ustedes no son de este mundo. Ustedes, nosotros, hermanos, no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, Abraham se va y efectivamente empieza a prosperar. Tan así que ya en el siguiente capítulo, Abraham, en Génesis 13:2, la Biblia afirma, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, no era rico, era riquísimo. Otro ejemplo, ahí mismo, pegado en esa aclaración, Génesis 26, del 2 al 3. Y se le apareció el Señor, estamos hablando de Isaac, se le apareció el Señor Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, aquí ya está con H, Abraham, tu padre. Isaac cosechó al 100 por 1 y le bendijo el Señor. Y en Génesis 26, 12 al 14, dice, y sembró Isaac, ya no en Egipto ni en su tierra, sino donde lo había mandado el Señor, en aquellas tierras, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Fíjese, él estaba en tierra de filisteos, no tenía tierra, pero le daban permiso. Y se enriqueció tanto que aún los dueños de esos reinos, de esas tierras, le tuvieron envidia. Dice, Abraham era riquísimo en ganado. Sí, y llega un momento que le hace una promesa y dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y estaré contigo. Entonces digo, caray, cuando Dios a sus
seguidores, a los que creen en él, a los que le siguen y le obedecen. Aquí si se fijan en estos dos versículos, en estos dos personajes, Abraham e Isaac, hay lugares comunes. Uno, le dice, salte de la tierra. A Isaac le dice, vete de Egipto. Egipto en la Biblia normalmente representa la perversión, las cosas malas, las cosas indebidas. Igual que Babilonia. Esas dos partes se utilizan en el mismo sentido. Babilonia y Egipto quiere decir el mundo que no es de Dios, ¿verdad? Entonces le dice, vete de Egipto, sal de Egipto, vete a la tierra donde yo te diré. Y pues a dónde el Señor te dice, salte de este mundo, tú no eres de este mundo. Ven a la tierra que yo te voy a decir, o sea, a mi tierra, a mi mundo, a mi reino, en donde yo tengo leyes diferentes a las que tiene el mundo, donde yo tengo metas y objetivos diferentes a las que tiene el mundo, donde la prosperidad que yo te voy a dar es diferente a la que te da el mundo y te va a costar diferente a la que te cuesta el mundo y te va a dejar resultados diferentes a los que te da el mundo. Porque en el mundo, ¿cuántos gentes ahorita, hace 40, 50 años había familias que eran millonarias? Los hijos fueron, pues ya más o menos, y ahorita los nietos son aquellos de tuve. No, mi abuelo, yo tuve, mi abuelo tuvo y tuvo y tuvo. Las gentes del tuvo ya no tienen nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a diferencia de esta, donde le dice que lo bendecirá a él y a su descendencia, yo no creo que tú pretendas decir, quiero tener prosperidad y no a que mis hijos sean pobres. No, yo creo que quieres tener prosperidad para que tus hijos y tus descendencias tengan prosperidad. Entonces, esa es la que te ofrece el Señor, la otra no. Porque incluso, ¿qué es lo que pasa? El padre pudo haber sido rico, ¿verdad? Y luego llega el hijo y como no le costó, ¿verdad? Se la acaba y ya el nieto es pobre, ¿verdad? Y no les quedan más que los aires de un apellido o de ser de una familia X, ¿verdad? Entonces, el Señor los prosperó y enriqueció, los bendijo por una sola razón. Bueno, por varias, pero particularmente por una que quiero resaltar. Obedecieron. Abraham, vete de tu tierra y de tus parientes, deja ahí tus parientes, que es lo que muchas hacemos en la iglesia, ¿va? Nuestros parientes no vienen, bueno, pues ni modo. No vamos a quedarnos ahí, nosotros seguimos el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros los invitamos y insistimos a nuestros hijos, a nuestros parientes, que vengan, pero si no vienen, nosotros vamos a esa otra tierra, ¿verdad? Vamos a ese otro lugar, agarramos ese otro camino, ¿verdad? Y, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Al otro le dice, a ti y a tu descendencia. Entonces, pero porque obedecieron, se salieron de la tierra que no era de ellos, fueron a un nuevo lugar donde aparentemente pues no es de nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos ha puesto aquí. Dice el Señor en la oración a los apóstoles, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de él, ¿verdad? Pues si no te va a sacar de este mundo hasta el momento en que Él sea su voluntad para llevarte a su gloria. Pero mientras debes estar aquí, pero sin perder de vista de que no eres de este mundo, de que los objetivos de este mundo no son tus objetivos, porque no son los objetivos de nuestro Señor. Por eso no pueden ser tus objetivos. ¿Puedes seguirlos? Sí, sí puedes seguirlos. Nada más que ya no estás en la cobertura del Señor, ya no estás en la protección del Señor, ya no estás en el rebaño del Señor. Y a ver quién se hace cargo, a ver quién toma el control. Entonces, decía ahí Génesis 26:3, en este versículo de Isaac, dice, estaré contigo y te bendeciré. ¿Cómo queremos ser bendecidos y prosperados si no hay obediencia? Si no le creemos. Fíjense, no les dijo, deja tu tierra y deja tu familia, ¿verdad? No vayas a Egipto, ve a donde yo te voy a decir, a dónde, tú camina, ve para allá. Y ahora da vuelta para acá. Nunca les dijo a dónde iban. Tú camina, yo te voy guiando, yo te camino, yo te voy guiando. No les dio tierra en ese momento. Ellos estaban en tierra ajena y a pesar de eso prosperaban. Tanto prosperaban que dice la escritura, lo acabamos de leer, que los dueños de la tierra tenían envidia a los que les prestaban la tierra. Entonces, pero obedecieron, dejaron a su familia, no dejaron de ir a donde ellos creían que debían ir. No es a donde yo quiero,
Porque nosotros volteamos y buscamos el dinero fácil, el dinero, y por ahí queremos caminar. Y no necesariamente es el camino del Señor. Entonces, aquí es, deja tu tierra, acuérdate que no eres de este mundo, ¿verdad? Y que no siguen las reglas de este mundo. Y entonces, cuando obedezcamos, habrá esa bendición, porque en la obediencia hay bendición. Entonces, no nos dejemos engañar con algunas iglesias, entre comillas, como la iglesia de la prosperidad, que te dice, tú eres hijo de Dios y por lo tanto eres hijo de un rey y por lo tanto debes ser prosperado y debes ser rico. Ellos hablan de pura prosperidad económica, ¿verdad? Y tú vas a tener mucho dinero y vas a tener casa, pero por lo pronto tienes que hacer un pacto con Dios. Tienes que entregar el dinero que tienes que entregar el carro que tienes que entregar la casa. Es un acto de fe, les dicen, ¿verdad? Haz un pacto con Dios, entrégale todo y Él te lo va a multiplicar. Pero entrégale todo al Señor o al pastor que lo está diciendo. Pues se lo entregan al pastor. Y luego, cuando no funciona la riqueza de regreso, van, oiga, pastor, pues ya le di todo. Y no recibo nada. Es que no tienes fe. Fíjate, ha surgido por ahí en algunos momentos internet, seguramente es un fake news, ¿verdad? Donde se vendían certificados de salvación. Publicaban $2,000, certificado de salvación por un año, firmado por nuestro pastor, con plena validez en el cielo. Es más, lo puede traer y se lo ponemos vía digital en su teléfono. Llegas al cielo y presentas te escanean y pasas al cielo, ¿verdad? Porque trae la firma del pastor. Ah, si quieren oración, manden $200, ¿verdad? Y uno dice, ¿serán tan tontos? Gente que crea que les manden los $2,000 para tener un certificado de salvación. Pues quiero decirles que sí los hay. Quiero decirles que sí los hay, ¿verdad? Y que esto no es nuevo, hermanos. Acordémonos de antes del siglo XV que vino la reforma y durante la reforma, pues ¿cuáles eran los grandes problemas? El, 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 las indulgencias. ¿Y qué era indulgencia? Tengo un pariente que se murió, ¿verdad? Y sé que se portó mal y me dicen que va al cielo, que va al infierno, perdón. Pero decían los padres, no, 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 no está en el infierno, ahorita todavía está en el purgatorio. Si tú me das tanto dinero, en el momento en que suene la moneda de oro, allí en el jarrón, en ese momento él sale del purgatorio. Y tú, si quieres ser salvo, pon tanto dinero y ya, ni por el purgatorio pasas, te vas directo al cielo. Pues es lo mismo que un certificado de salvación. Y estamos hablando de los siglos 12, 13, 14, 15, 16 de la iglesia más grande del mundo, donde también se vendían, ahí no eran certificados de salvación, ahí simplemente era la venta de la salvación, ¿verdad? Y hubo gentes que incluso compraban, quiero que mi pariente sea santo y lo santificaban, pues cuál era la bronca, ¿verdad? Incluso algunos de ustedes que son de mi edad en los 70 habrán de recordar que hubo una bula papal donde se desconocieron a más de 200 santos porque investigaron que no eran realmente santos y que se había comprado el título de santidad, ¿verdad? Entonces, aquí en la tierra, con tal no, tengo un santo en la familia, no, yo tengo un santo, y compraban, o sea, la vanidad, no la soberbia, creyendo que con dinero se puede ganar la gloria. Se pierde, hermano, por ganar el mundo pierdes la gloria, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, eh, vamos en el último ejemplo, nos queda muy poco tiempo. José, José, que resumo la historia, es el penúltimo hijo, ¿verdad? Es el onceavo hijo, los hermanos de los hijos de Jacob, de Israel, le tenían envidia, este, en alguna ocasión tratan de matarlo, no se animan a matarlo para no mancharse las manos de sangre, pero lo que hacen es que lo avientan a un pozo de donde sacaban agua vacío para que muera. Hay que se muera. Y el Señor les pedía ayuda, el muchacho era un muchacho, y ellos no le hicieron caso. En eso pasa una caravana ahí de gente que se dedicaba a la venta, compra de esclavos, y se los venden. El Señor va a dar a Egipto, ahí lo compra Potifar, que era un siervo del faraón, y lo pone
Y cuando ve que el Señor, este muchacho, José, era muy bueno y que Dios lo ayudaba y prosperaba todo, pone toda su casa en manos de él. Tú me administras todo como si fueras el dueño. Pero ¿dónde? Llega el diablo, ¿verdad? Casi como había llegado con los hermanos, tentándolos, y la esposa de Potifar va y lo trata de seducir. La esposa de Potifar trata de seducirlo, José se niega y después la esposa le excusa de que había tratado de violarla. Lo mandan a la cárcel, en la cárcel lo mismo llega, se gana, gracias a Dios y por el apoyo de Dios, la confianza del jefe de la cárcel y se vuelve administrador de la cárcel. Ahí conoce a unos sirvientes del rey que después, del faraón, perdón, que después cuando el faraón tiene un sueño, llevan a José, le interpreta los sueños y lo vuelve inicialmente consejero y luego gobernador de todo Egipto. Dice él, después de mí serás tú. Todo está en tus manos. Y él, cuando ve que está en una buena posición y que llegan sus hermanos que estaban pasando hambre a comprarle comida, eh, los hace sufrir un rato y finalmente se descubre ante ellos. Yo soy José, el que trataron de matar, el que vendieron, ¿verdad? Miren, aquí estoy, ¿verdad? Mi padre vive, sí, habían pasado ya muchos años. Él ya se había casado, tenía hijos. Tráiganlo. Es cuando la familia de Jacob llega a Egipto, donde pasan 400 años y después se liberan, y les dan la tierra de Gosén, que era una de las tierras más ricas. Eran pastores, ¿verdad? Entonces, pero cuando ahí hay una parte bellísima, bellísima, de que miren, difícilmente tú o yo hemos pasado la tribulación que pasó José, o la estamos pasando. Él, odiado por sus hermanos, lo intentan asesinar, lo venden, es esclavo, es levantado falso por la esposa de Potifar, va a dar a la cárcel y luego el Señor lo lleva a ser el gobernador de Egipto. Rescatar a su pueblo, es el instrumento de Dios para rescatar a las 12 tribus, de ahí nacen, de ahí surgen, ¿sí? Para preservar su pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando José se descubre en tus hermanos, los hermanos, imagínense cómo estarían que han tratado de matarlo, cuando menos los 10 menores que él. Y él les dice, no, tranquilos, yo no albergo odio, ni rencor, ni mucho menos ánimo de venganza. Incluso fíjense lo que les dice, veamos a Génesis, por último a Génesis 45:5. Les dice él, pues ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, ¿qué les dice este José? No se entristezcan. El diablo puso en su corazón envidiarme, tratar de matarme, venderme, puso en la esposa del otro también malos consejos, el otro me mandó a la cárcel, pero Dios utilizó todas estas cosas malas para que yo llegue aquí, les dice José, me envió por delante de ustedes para preservar sus vidas. Por eso les decía, muchas veces el Señor utiliza o permite cosas que aparentemente son malas porque te tiene preparado lo mejor, te cierra una puerta porque te tiene abierta una mejor, te quita una novia o un novio a las muchachas porque te tiene algo mejor, pierdes un trabajo porque vas a otro mejor, tienes de repente una enfermedad es para que te acerques a Dios, de repente tienes carencias económicas es para que valores lo que Dios te ha dado y que valores lo que Dios te va a dar. Entonces, hermano, dice, no temas. Muchas veces yo me acuerdo, andamos buscando alguna cosa que se nos perdió en un nuevo y de repente, pum, me tropiezo y me caigo. Pues me caí porque la cosa que buscaba estaba abajo de la cama. ¿Sí? O sea, muchas veces Dios de repente, pum, tropieza, ¿verdad? Aprende, sacúdete, despierta, hijo mío, despierta, ¿verdad? Entonces, como dice el Salmo 73:25 que ya vimos, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y nada fuera de ti deseo en la tierra. Hermano, ¿a quién tienes en el cielo?
Tú no eres amigo o conocido de un santo, de un ángel, de un arcángel. No, hermano. Tú tienes en el cielo a nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por ti para tu salvación. Eres hijo adoptivo de Dios Padre. En ti vive el Espíritu Santo. Entonces, hermano, como estos grandes hombres, en la obediencia viene la prosperidad de Dios. No nos equivoquemos. La obediencia es una llave que abre muchas cosas, principalmente a nuestra relación con Dios. Y si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Hermano, Dios te bendiga. Te esperamos cada semana en estas redes sociales. Bendecido fin de semana y bendecida semana. Hasta la próxima.